Bienvenidos una vez más a la entrevista de Tiempo de Canarias. Hoy tenemos con nosotros a la presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz parlamentaria de esta formación en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro. Australia Navarro, bienvenida. Se puede quitar la mascarilla si lo desea para estar un poquito más cómodos. Mantenemos la distancia. Pues muchas gracias y bien hallado. Bien, estamos a mitad de la legislatura. Seguro que es la legislatura más atípica, por decirlo de alguna forma, que hemos tenido en toda la historia autonómica de Canarias. A grosso modo, en líneas generales, ya luego profundizaremos, ¿qué balance hace de estos 2 años? Bueno, efectivamente estamos en el ecuador de esta legislatura y cuando se hace el balance de gestión de estos 2 años del gobierno socialista, comunista y populista que tenemos, o más que comunista, nacionalista de izquierda que tenemos, la verdad que es muy decepcionante la conclusión. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos pasado 2 años de incertidumbres y de fracasos, 2 años de conformismo e incompetencia, 2 años de propaganda, autobombo, cero autocrítica. En definitiva, 2 años donde hemos visto a un gobierno ausente de los problemas reales de Canarias y preocupado por vender el futuro más que por gestionar el presente. Y claro, ¿qué es lo que tenemos hoy? Pues una sociedad con más paro, más pobreza, más desigualdad. De hecho, si uno mira los principales parámetros socioeconómicos, hoy no ha cambiado ninguno de los que teníamos cuando ellos se incorporan al gobierno. Una pandemia disparada, los derechos sociales son un caos, la recuperación económica se ha parado y la crisis migratoria pues también sigue, ¿no? Continúa e incluso se ha aumentado. Si quiere, ahora entramos un poco en cada uno de esos temas que ya he enumerado, pero sí que esta semana hemos tenido una cierta sorpresa dentro de ese pacto de gobierno al que usted hacía referencia, porque han presumido siempre de una gran solidez. Sin embargo, pues el líder de la agrupación socialista Gomero, Casimiro Curbelo, pues lanzaba el otro día una advertencia quizás al pacto en una entrevista que yo creo que ha por lo menos revolucionado un poquito el panorama político estos días en las islas. ¿Usted cree que está en riesgo de romperse ese pacto? Bueno, la verdad es que eso son ellos, ¿no?, los que en todo caso tendrían que decir qué sólido es o no. Yo de la entrevista del señor Curbelo pues me quedo con una cosa y es que bienvenido a la realidad. Nosotros venimos denunciando desde el Partido Popular pues lo que antes le decía, que este gobierno está alejado de la realidad, de los problemas reales de Canarias y de los canarios, que está dando tumbos y que no es nada efectivo. Es más, nosotros venimos diciendo que tanto Torres como su gobierno ya no dan más de sí, y no solo por su incapacidad manifiesta para gestionar con eficacia nuestros problemas, nuestros retos, los retos y problemas de Canarias y de los canarios, sino también porque ya los canarios no nos creemos sus cantos de sirena, y en eso, pues muy bien, señor Curbelo, bienvenido a la realidad y a la realidad además que denuncia el Partido Popular. ¿Y estaría el Partido Popular por participar o promover una moción de censura si dieran los números en el Parlamento? Vamos a ver, uno de futuribles no habla, ¿no? Hablamos siempre, o al menos ese es mi estilo personal, de hechos, ¿no? Lo que yo le puedo decir es que nosotros estamos, pues mire usted, en todo lo que antes le comentaba, muy preocupados por la nefasta política sanitaria de este gobierno y muy preocupados porque las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia, pues el gobierno no ha sido capaz de hacerle frente con eficacia y eficiencia. Precisamente hablemos de economía si quiere ya. Ustedes fueron muy críticos el año pasado, pues hace un año justo, cuando se promovió ese pacto por la reactivación que se firmó el Día de Canarias. De hecho, ustedes no lo firmaron, luego se abstuvieron en el Parlamento en noviembre en la votación del plan Reactiva Canarias. ¿Cree que fueron las decisiones correctas en vista de cómo ha evolucionado pues, la situación económica? Bueno, el tiempo da y quita razones, y yo creo que en este caso el tiempo pues, nos ha dado la razón. Ese plan de reactivación pues, no ha servido ni para reactivar económica ni socialmente a las islas. Y bueno, creo que han criticado también la posibilidad de que haya cierto oscurantismo en la forma de repartir los fondos europeos que van a llegar para los planes de reactivación, que no están muy de acuerdo con estos 2 órganos que ha creado el gobierno de Canarias.
Bueno, nosotros estamos preocupados por muchas cosas, Ya. pero en concreto en lo que hablamos hemos visto, ¿no? Hace unos días hemos tenido la oportunidad, por fin, porque se ha publicado, de ver la ejecución presupuestaria del 2020, que con mucho gusto, si usted lo cree conveniente, pues podemos referirnos a ello. Y ha sido tan mala esa ejecución y en temas tan importantes para generar economía y crear empleo, que lo que nos ha hecho es pues encender todas las luces de alarma respecto a las ayudas directas, a la gestión de las ayudas directas porque nos manda el Estado esos 1.144 millones. Nos preocupa mucho que se vayan a gestionar de manera correcta, en el tiempo correcto, amén de los requisitos tan complicados que estas ayudas implican, que incluso está desanimando a que muchos empresarios ya pues se den por vencidos y ni siquiera acudan a solicitarlas. Y otro de los temas que nos preocupa por esta mala ejecución, por esta mala gestión del Gobierno de Canarias, es cómo van a gestionar. Creo que no van a tener capacidad para gestionar estos fondos europeos. Y efectivamente, usted lo decía y lo decía bien, estamos hartos de denunciar la falta de transparencia. De hecho, el Gobierno creó unos órganos en los que participaban solo ellos, solo miembros del Gobierno, y nosotros hemos presentado una enmienda a ver si se nos admite y los ampliamos, los abrimos a quien de verdad tienen que participar, que son los sectores sociales, los sectores económicos, las universidades y por supuesto los partidos políticos. Bueno, se queja de la ejecución presupuestaria del pasado año, ¿por qué? Bueno, es que le voy a poner unos ejemplos, ¿no? Porque hablar de manera detenida nos llevaría mucho tiempo. Por ejemplo, en derechos sociales se dejó de ejecutar más de 66 millones de euros. Y dentro de estos 66 millones de euros, que estamos hablando del 12% de su presupuesto, pues nos llama la atención, por ejemplo, que se dejara en la gaveta 35 millones para dependencia y discapacidad, o 8 millones de euros que tenían que haberse destinado nada más y nada menos que para luchar contra la pobreza, cuando en el año 2020 esta se incrementó en más de 50.000 personas, o que se dejaran también en la gaveta 11 millones de euros que tenían que ir para los mayores o para la inmigración. El Servicio Canario de Empleo, es gravísimo lo que le voy a comentar. Tenemos 274.000 canarios en el paro. Tenemos 26.000 autónomos en cese de actividad. Y bueno, ha dejado de ejecutar 147 millones de euros, que se dice pronto, nos parece gravísimo. O en un momento como el que estamos viviendo, donde nuestra principal industria, el turismo, está a cero, pues fíjese usted, la inversión pública es fundamental para generar economía, pero sobre todo para que se pudiera crear empleo. Pues dejaron sin ejecutar la friolera de 108 millones, tanto para infraestructuras viarias como educativas. Y así pues podría ponerle más ejemplos, lo que nos parece gravísimo, gravísimo. Y bueno, estamos hablando de un gobierno que ha manejado los mayores recursos de la historia. El presupuesto solo de este año 2020, que estamos hablando, fueron 12.000 millones de euros. Y nos encontramos con un superávit de 274.000 millones de euros. ¿Dónde está ese dinero? No sabemos, yo lo he preguntado, personalmente lo he preguntado por escrito. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se ha gastado? ¿En qué se ha gastado? Nos parece gravísimo, dadas las circunstancias que estamos atravesando en Canarias, las duras circunstancias sociales y económicas. Me hablaba precisamente de esa falta de ejecución en derechos sociales, de esos 66 millones que ustedes denunciaban, y a los que respondía Sí Podemos, el partido de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, acusándolos de mentir, de decir que eso no era cierto, y además le invitaban a dimitir por mentir. Sí, bueno, yo estoy redactando, ¿no?, mi dimisión y la cursaré en breve. Vamos a ver, ahí es lo que antes le decía, ¿no? Es un reflejo, un fiel reflejo de este gobierno que está instalado en la soberbia, ni un mínimo de autocrítica. Los datos que yo doy, como usted comprenderá, no me los invento, son datos que publica el propio gobierno de Canarias. Bueno, ellos dicen de hecho, que... la invité a que ella misma pues lo confirmara, porque parece que no conoce bien su ejecución presupuestaria. Claro, ellos decían que parte de ese dinero venía de la prestación canaria de inserción, que como se creó el ingreso mínimo vital no la habían
pues no lo habían gastado, no lo habían pagado en presuntos nuevos beneficiarios. Mire, la realidad, y esto no lo puede negar nadie, es que dejaron de ejecutar 66 millones de euros, el 12% de su presupuesto. Y esto es gravísimo, pero es que además todos sabemos que derechos sociales es un caos, un caos. El varapalo que le han metido los sindicatos, desde luego que es para enmarcar. Unos tiempos de espera impresentables, tanto en dependencia como en discapacidad. Usted se refería al ingreso mínimo vital, pues fíjese, 8 de cada 10 canarios se les niega. La prestación canaria de inserción ha sido un rotundo fracaso. Tenemos cifras históricas de pobreza y exclusión social y las colas del hambre es que no paran de crecer. Este es, de manera muy rápida y muy simple, el balance solo de asuntos sociales. Yo siempre lo digo, es el agujero negro de la gestión de este gobierno. Pero el presidente insiste en mantener a la consejera al frente de derechos sociales. Por menos vimos como cesó a una consejera de Sanidad e incluso invitó a otra de Educación a que viera la puerta de salida. Y además los 30 millones del plan de lucha contra la pobreza que tiene que transferir el Estado, que están en los presupuestos de 2021, estamos a mitad de julio y sigue sin llegar. Sigue sin llegar, pero es que tenemos un gobierno también, que lo hemos visto a lo largo de estos 2 años, totalmente sumiso con el gobierno de la nación. Incumplimientos, desprecios, abandonos, tenemos muchos ejemplos. Usted acaba de poner uno, la pobreza, pero yo le puedo poner también el dinero de las infraestructuras turísticas o las infraestructuras educativas. Lo que hemos vivido en estos días con el pisoteo a nuestro régimen económico y fiscal, los últimos presupuestos generales del Estado, los incumplimientos con nuestro estatuto. Y yo creo que ya, desde luego, el que se lleva la palma es la inmigración irregular, que estamos hablando de un drama humano, humanitario, y ya hemos visto datos recientes donde se certifica que esto no para de crecer. De hecho, en estos primeros 6 meses del año ya han llegado a nuestras costas 4.300 inmigrantes más que en el mismo periodo en el año 2020, e incluso, desgraciadamente, ya se habla de 2.000 personas que han fallecido en el intento de llegar. Y bueno, y Canarias sigue siendo lo que en un primer minuto dijimos que es lo que quería Sánchez con Canarias en cuanto a la inmigración. Pues Canarias es la Lampedusa del Atlántico. Y aquí pues no pasa nada, aquí no hay medidas, aquí pues se nos abandona, se mira para otro lado. Y eso sí, nos visita Marlaska, nos visita Escrivá, menos el presidente, que para esto no viene, viene solo pues a descansar, como hizo el año pasado, que ni siquiera se trasladó a Gran Canaria, que en aquellos momentos estábamos viviendo esas imágenes durísimas en ese muelle de la vergüenza, el muelle de Arguineguín, y ya nos han anunciado que parece que este verano pues piensa hacer lo propio. ¿Y teme que vuelvan a repetirse esas imágenes este verano? Porque recordemos que el año pasado pues, fue a partir precisamente del mes de finales de julio y agosto cuando tuvimos esa explosión pues, de llegadas. Es que vamos a ver, es que esto no ha parado, es que se ha incrementado. Lo que ocurre es que ahora es menos, parece que no se ve, porque evidentemente los tienen en estos centros de internamiento, centros, por cierto, que a nosotros los diputados autonómicos no nos dejan acceder para ver en qué condiciones están estos centros, pero que compañeros míos, diputados nacionales, se han tenido la oportunidad de estar y visitarlos todos y han salido, pues bueno, incluso hasta compañeros, algunos llorando, porque no tienen las condiciones que se presumen para un centro donde hay seres humanos hacinados, sin condiciones que sean las correctas. Y una vez más, aquí no lo digo yo, lo dice el diputado del Común, lo ha dicho el defensor del pueblo, aquí no se cumple con la ley de extranjería y hay un mutismo absoluto. No sabemos absolutamente nada al respecto. Por eso ahora, como no tenemos esas imágenes que teníamos el pasado verano en el muelle de Arguineguín, pues parece que la cosa ya no es importante. Pues mire, sí, sí lo es, porque hablamos de seres humanos, no tenemos por qué ser los canarios testigos de imágenes tan duras como las que hemos visto a lo largo también de estos primeros meses, y desde luego estamos hablando de fallecimientos de seres que quieren llegar a tener una oportunidad, ¿no? Y esto
no se puede aceptar ni tolerar. Desde luego el Partido Popular no. Estamos hablando de los adultos, porque también los menores no acompañados, que además su tutela es competencia de la comunidad autónoma, pues han estado también en el foco de la polémica, acogidos muchos de ellos en centros turísticos pues por falta de plazas, y algunos envueltos en la polémica de esos centros. Bueno, yo creo que hablar de tutela de la comunidad autónoma de estos menores, pues yo me pregunto dónde están. ¿De verdad estos menores están tutelados? Hemos conocido, es que no paran las noticias, ¿no? Primero esa denuncia que conocimos por supuestos delitos de prostitución, agresión sexual y agresión física, que la gestión por parte de la consejera fue lamentable, porque una consejera no sepa que cuando hay una denuncia sobre hechos presuntamente delictivos, no sepa que hay que llevarlos a la Fiscalía y que es la Fiscalía la que tiene que investigar y no ella, pues para mí yo creo que ya eso es un motivo más que suficiente para cesar a esta consejera. Pero es que noticias durísimas, ya veremos qué pasa porque se está investigando. Sabemos que se consume alcohol, que se consumen drogas, que no se está dando la asistencia educativa que se precisa, pero es que hace poco, en la cara del gobierno de Canarias, se raptó a una niña de 9 años. Se raptó a una niña de 9 años que estaba en un centro de acogida. Es que sabemos que los menores se escapan. Entonces, ante este despropósito, porque esto lo que hay son despropósitos unos tras de otros, que sinceramente se las ha ido de las manos y no saben resolver. Y yo le he pedido explicaciones al presidente del gobierno, porque en definitiva él es el último responsable. Y le he dicho, presidente, reaccione. Bueno, creo que esta semana en el Pleno decía que es impecable la gestión de los menores. Ejemplar, me decía. Yo, mirándola a los ojos, decía, pero usted puede decir que esto es ejemplar, no solo en el centro donde se denunció estos presuntos delitos, el centro Velo en Mogán, es que los mismos, esto es la última noticia, que gestionan este centro, ahora resulta que gestionan otro en Las Palmas de Gran Canaria, donde hay menores y adultos, y que además no tienen ni siquiera los preceptivos permisos para realizar esta actividad. Lo han denunciado los vecinos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y hemos tenido acceso por parte de los vecinos a esa denuncia. Y yo le decía, pero es que aquí no se actúa, aquí no se pide responsabilidades a nadie. Y como le decía antes, le dije, presidente, si usted no actúa, va a ser responsable directo de las consecuencias sociales de esta nefasta y negligente actitud de los responsables de la Consejería de Derechos Sociales en cuanto a los menores extranjeros no acompañados se refiere. Bueno, no todo, por buscar algo positivo, han sido enfrentamientos, también ha habido consensos en el Parlamento. De hecho, la ley trans fue aprobada el pasado mes de mayo por unanimidad en la Cámara Canaria, algo que no solo parece poco habitual, sino que tal y como está el panorama político ahora, parece muy difícil que vuelva a conseguirse. Bueno, vamos a ver, claro que hay consenso y no solo en la ley trans, sino en muchos temas, en muchas normas y también en muchas iniciativas. Yo entiendo que trasciende, ¿no?, a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, pues temas que revisten una gravedad que es imposible que se pueda tener el consenso. Para que haya consenso tiene que haber voluntad política de dialogar. Y yo le puedo decir a usted que, por ejemplo, con el plan Reactiva o de reactivación económica de Canarias, nosotros presentamos hasta 158 medidas y ninguna se nos admitió, a todas se nos dijo que no. Y le pongo un ejemplo. Ya en aquel momento nosotros pedíamos ayudas directas para los sectores productivos. Pedíamos ayudas directas para nuestra principal industria, el turismo. Pedíamos un plan específico para el turismo en Canarias, por ponerle, insisto, solo algunos ejemplos. Y nos dijeron que no. Pues fíjese usted, vimos como al cabo de meses, eso sí, ya habíamos perdido muchos meses, pues ellos se dan cuenta de que esas medidas son necesarias, son precisas, y entonces se ponen en práctica, ¿no? Estas ayudas directas, por ejemplo, para nuestras pymes, para nuestros autónomos, que los hemos visto cerrar, arruinados y hartos, ¿no? Hartos de luchar ellos solos frente a la crisis.
Ujú. Bueno, también ha habido acuerdo en la defensa del régimen económico y fiscal después de esta modificación unilateral en cuanto a los incentivos del cine que ha habido tanto por parte de las Cortes Generales, que ha desoído ese informe del Parlamento de Canarias, como por el Gobierno con un decreto ley que se ha hecho sin ese informe. Pero parece que el acuerdo o la unanimidad ha acabado en la defensa, ¿no? Que luego empieza a haber diferencias en cómo reaccionar a esto. No, nosotros la verdad es que lo tenemos muy claro. En nombre de mi grupo, yo le decía al presidente del Gobierno que lo que tenía que hacer es cumplir con su propia palabra. Él en el Pleno y también en los diferentes medios de comunicación dijo en su momento que él llegaría al Constitucional para defender nuestro REF. Y yo lo que le estoy invitando desde el Partido Popular es a que cumpla su palabra, que sí, que está muy bien el diálogo, el consenso, si se puede, pero insisto, como le dije antes también, para que haya consenso tiene que haber voluntad política de negociar, y en este caso, pues por parte del Gobierno de España, pues no se reconoce que se ha pisoteado nuestro REF. Por lo tanto, comisión bilateral sí, tal y como establece nuestro Estatuto de Autonomía, pero también que acuda y ya al Tribunal Constitucional, porque estamos hablando de nuestro régimen económico y fiscal, de nuestro fuero, y esto es nuestro derecho. Y además está recogido en una ley, y las leyes se cumplen, no se negocian, se cumplen. Y eso es lo único que le estamos pidiendo al presidente del Gobierno. Pero claro, no quiere un enfrentamiento directo con su jefe de filas y nos habla de que lo necesario es el diálogo, el acuerdo político. Mire usted, le vuelvo a insistir, las leyes se cumplen, no se cuestionan y no se dialogan. Si una vez se recibe el informe desfavorable del gobierno, del Parlamento de Canarias, y este queda en papel mojado, es que no hay voluntad de cumplir con la ley, y por lo tanto habrá que acudir a los tribunales, en este caso al Constitucional, para que se exija su cumplimiento. Hombre, también es cierto que ya ha habido algún varapalo con respecto al REF jurídico. Recordemos que hay un precedente cuando desde el Gobierno de Canarias se pidió ese cumplimiento de la inversión media del 50% y que los tribunales pues acabaron diciendo que era una previsión legal, pero que no era exigible. ¿No es correr un riesgo extra a lo mejor ir al Constitucional sin haber intentado antes ese diálogo? Es que una cosa no quita la otra. Yo es que entiendo que no son incompatibles, que es lo que se nos hace creer por interés partidista por parte de los grupos que apoyan al Gobierno y particularmente por el presidente Torres, insisto, para no enfadar a su jefe de fila. No es incompatible ir a la comisión bilateral y al mismo tiempo presentar la petición ante la demanda ante el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿y cómo cree que va a afectar esta última remodelación en el Gobierno de España a esas relaciones entre Canarias y el Estado? De hecho, precisamente el Ministerio de Política Territorial ha cambiado de manos. Hay que empezar de nuevo, de cero, a explicar a Madrid pues, las peculiaridades de Canarias y de su régimen. Yo creo que el problema, aquí lo que ha habido es un cambio de cromo, si se me permite la expresión, y con el máximo respeto, pero el problema es Sánchez, que está al frente del Gobierno, que es Sánchez, ¿no? Y Sánchez sigue, y Sánchez permanece, y Sánchez es el que castiga a Canarias, ¿no? El que nos ningunea, el que no cumple. Es que para él Canarias ha dejado de ser una cuestión de Estado, es que de hecho no somos una prioridad en su agenda. Entonces, nada ha cambiado. Y bueno, y si descendemos a los diferentes ministros, pues Marlaska, Escrivá, la señora Montero, siguen todos los mismos. Y bueno, incluso tenemos una ministra canaria que ha sido incapaz de explicar a sus compañeros de gobierno, pues concretamente y refiriéndonos exclusivamente al REF, lo que es el régimen económico y fiscal de Canarias, para nosotros los canarios. Pues si quiere, para ir terminando ya, hablemos un poquito de la situación sanitaria. Yo creo que, como dicen muchos expertos, es evidente que estamos ya en una quinta ola de la pandemia, además la más virulenta. Llevamos pues, varias jornadas superando récords de contagios. ¿Cómo ve la respuesta que está dando el Gobierno de Canarias a este incremento de la contagiosidad en las islas? Bueno, nosotros ya lo habíamos avisado y advertido que esto iba a pasar. El Gobierno de Canarias siempre ha estado a remolque del virus y las medidas las toma tarde y mal. Nosotros llevamos meses insistiendo en la necesidad de que había que hacer cribados masivos, o sea, test
a las islas y particularmente a las islas donde había un mayor repunte de contagios. También estábamos exigiendo que se intensificara los rastreos y sobre todo los controles en puertos, aeropuertos y los controles de las cuarentenas. Y otro hecho muy importante, que se siguiera y se vigilara por los cambios que podía experimentar el virus. Todo esto no se ha hecho, amén de mensajes contradictorios donde hacen ver a la ciudadanía que la cosa ya empezaba a remontar y que ya estábamos en el final. Yo recuerdo bien cuando el presidente Torres hablaba del milagro canario. Entonces, claro, no se han hecho las cosas correctamente. De hecho, a día de hoy, el otro día le preguntaba al portavoz de mi formación política en sanidad que si estábamos o no haciendo cribajes, o sea, test masivos, por ejemplo, en Gran Canaria. No se nos contestó. Y que sepamos, no se están haciendo esos test masivos. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno de Canarias perdió una oportunidad, la oportunidad hace un año de aprovechar nuestras especiales circunstancias de ser islas, un territorio alejado, un territorio fragmentado. Y la perdió porque no tuvo en cuenta todas estas medidas que desde el Partido Popular le hemos ido indicando un pleno sí como otro también y cada vez que hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de dirigirnos al Gobierno de Canarias y concretamente al consejero de Sanidad y al presidente del Gobierno de Canarias, y se nos dijo que no. ¿Y qué ha pasado? Pues esta nefasta política sanitaria pues ha afectado a nuestros sectores productivos. Desgraciadamente estamos con un nuevo pinchazo veraniego, un segundo verano perdido consecutivo, temiendo todos que se nos cuestione por parte de nuestros países emisores y que no se desplacen a las islas. Y eso va a tener consecuencias. De hecho, en el primer trimestre, ¿no?, las consecuencias de este año 2021 ya son graves. Ha habido una caída del 14% del PIB, 4.000 empresas cerraron y hay 400.000 canarios que no pueden trabajar, ¿no? ¿Y cómo valora las últimas decisiones del Tribunal Superior de Justicia contrarias a esos endurecimientos de medidas que ha pedido el Gobierno? No hablamos solo del rechazo al toque de queda, sino ya lo tuvimos hace unas semanas con el cierre la prohibición del cierre de los interiores en hostelería en el nivel 3. Bueno, esto es las consecuencias de que España no cuente con una ley de pandemia como cuentan pues la mayoría de los países europeos de nuestro entorno. Sánchez no ha sido capaz de enterarse de una vez que necesitamos un instrumento jurídico en el que se puedan apoyar las comunidades autónomas. El Partido Popular, el presidente de mi formación política, Pablo Casado, pues yo ya no sé cuántas iniciativas han presentado y cuántas veces lo ha solicitado, pero el resultado ha sido no y las consecuencias las estamos sufriendo hoy y las estamos viendo pues en el tema que usted, por ejemplo, comenta. ¿Y qué le parece la última medida que ha anunciado el Gobierno de Canarias que estudia, esta iniciativa para prohibir el acceso a determinados establecimientos que podrían ser bares, cafeterías, conciertos, de las personas que no estén completamente vacunadas? Bueno, pues tenemos un problema porque le voy a decir que a día de hoy somos la comunidad que está en la cola en cuanto a inmunización se refiere. Yo tengo los datos de hace 2 días, ayer no los he actualizado, pero hace 2 días teníamos inmunizados un 46,2%. Y eso que estamos a punto, ¿no?, de que venza la fecha que dio el propio Torres para decir que Canarias tendría el 70% de su población inmunizada. Bueno, pues a día de hoy, si las cuentas no me fallan, por si acaso doña Noemí Santana, la consejera de Derechos Sociales, se enfada y me dice otra vez que no hago bien las cuentas, pues si no me equivoco estamos hablando de 1.055.000 canarios que a día de hoy no están inmunizados. Pues habrá que seguir vacunando. Es que la única solución es vacuna, mañana, tarde y noche, porque la vacuna es salud, la vacuna es economía, la vacuna es empleo. Y aparte de eso, hay que hacer cribados masivos. No lo digo yo, no lo dice el Partido Popular, lo dicen los que de verdad entienden de esto. Cribados masivos a todas horas y hay que controlar nuestros puertos y aeropuertos y hay que controlar las cuarentenas. Y no se está haciendo esto y intensificar los rastreos.
Pues señora Navarro, muchísimas gracias por haber estado este ratito en la entrevista de Tiempo de Canarias. Ha sido un placer volver a tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Y esperamos verla pues pronto en una próxima ocasión, y esperemos que en una situación tanto económica como social un poquito mejor, porque yo creo que si mejora nos irá mejor a todos. Yo eso espero y por nosotros no va a quedar. Vamos a seguir ahí dando la batalla para que mejoren nuestras condiciones económicas y sociales, que no van a mejorar si no se mejora la situación sanitaria. Pues muchísimas gracias, y a todos ustedes también, muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla, y como siempre les emplazamos a una próxima edición de la entrevista de Tiempo de Canarias. Ya saben que hasta entonces pueden estar informados en nuestra página web, en tiempodecanarias.com, y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima ocasión, ya saben, sean felices.